Bueno, hola, ¿cómo están? Estamos empezando ahora nuestra tercer clase, microclase de métodos de investigación en filosofía. Como siempre les digo, estas son clases orientativas nada más. No son como las clases presenciales que duran 1 hora y media, entonces podemos explayarnos bien en el tema. Son clases que sirven para guiarnos sobre lo que es más importante en la bibliografía obligatoria y en la bibliografía complementaria. Muy bien, hoy por fin llegamos a nuestro tema, que es ¿qué significa el método de investigación dentro de nuestra disciplina, que es la filosofía, o nuestra actividad, que es la filosofía? Habíamos dicho todo este tiempo que los métodos se adecúan a los objetos de estudio que tengan. Entonces, ¿qué estudiamos nosotros acá en la carrera de filosofía? Aparte de estudiar las técnicas pedagógicas y didácticas quienes estén haciendo el profesorado, ¿cuál es nuestro objeto de estudio en este caso? Cuando nos preguntamos eso, nos vamos a dar cuenta que el método va a tener para nosotros dos sentidos. Uno, instrumental, es decir, los métodos van a estar de acuerdo al objeto, que son los pensamientos de los autores que estudiamos. Es decir, el pensamiento filosófico histórico, porque nosotros hacemos historia de la filosofía también, a diferencia de las ciencias, que no hace historia de la ciencia. La ciencia estudia la última información probada, importante, lo recién publicado en los papers, en las revistas científicas. En filosofía, como en otras ciencias sociales, aunque la filosofía no lo es, lo aclaro ahora mismo ya rápido, no está en nuestro cuadro de ciencias. En filosofía nosotros estudiamos el pensamiento de autores y algunas autoras también, con suerte, ¿no es cierto? Digo con suerte porque no están incluidas en general las mujeres en la historia de la filosofía. Nosotros sí vamos a incluir algunas, en la mayoría de las historias. Entonces, nuestro objeto de estudio en este primer sentido van a ser los pensamientos de los filósofos. Y eso se va a dar en una materialidad, en un soporte que es el lenguaje escrito. Entonces, toda esa metodología que es tan compleja en la ciencia, en filosofía va a tener una primera acepción instrumental. Es decir, un aprendizaje sobre cómo movernos, con qué herramienta analizar el pensamiento de estos autores. Entonces vamos a tener una lectura comprensiva, síntesis, fichado de las ideas principales, resúmenes, análisis de textos. Vamos a darnos cuenta por qué es tan importante hacer bien una cita, qué significa una confrontación. Esas cosas que son accesorias para otras ciencias, para nosotros van a ser importantes. ¿Por qué? Porque nuestra filosofía se desarrolla en un lenguaje argumentativo. Es decir, que tenemos que manejar muy bien el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Y no va a ser un lenguaje artístico, metafórico, cargado de analogías, de comparaciones o de tropos literarios, sino que tiene que ser un lenguaje intersubjetivo, es decir, compartible en tanto razonamiento humano. Fíjense entonces este sentido instrumental del método, qué primario que es, ¿no es cierto?, qué material que es. Esto también lo vamos a dar nosotros en nuestro programa. Es la primera acepción del método en filosofía. ¿Qué va a ser para esta acepción, para este sentido, el método? Va a ser aprender a sistematizar información, a desarrollar ideas, a individualizar conceptos. Este tema lo pueden vincular con aquel primer tema que dimos, que tenía que ver con las herramientas del pensamiento, ¿se acuerdan? La construcción de las representaciones, eso está vinculado con esto. Ahora bien, también hay un segundo sentido del método en filosofía, que es el más interesante, el que más nos gusta y el más propiamente filosófico. Y es el sentido del método como forma de entender el funcionamiento del mundo. Es decir,
cada pensamiento va a tener una organización teórica para poder entender el mundo. Y esa organización también va a ser metodológica. Entonces, en este segundo sentido, el método es una forma de conocer, de reflexionar sobre los temas de la filosofía, una posición sobre los grandes temas de la filosofía de la antigüedad, digamos de la filosofía clásica tradicional, y también los grandes temas de la filosofía contemporánea. Entonces vamos a ver algunos autores en donde el método es una posición intelectual. Inventan un personaje que actúa de determinada forma para explicar el mundo, y esa es su posición metodológica. Entonces el método va a ser una tarea reconstructiva, va a estar vinculado con las ideologías y va a cambiar el mundo del filósofo y su teoría de acuerdo a qué concepción tiene de cómo se elabora su método. Acá encontramos una pequeña clasificación de algunos métodos. Ustedes lo van a encontrar esto en Arpini y Dufour. Es un cuadro muy primitivo, pero ¿cuáles son los que nos van a interesar a nosotros de todos estos métodos? Este año nos van a interesar 3 métodos: el método analítico, el método dialéctico y el método hermenéutico. Y hoy tenemos una yapa que es el método derrideano. 2 palabras sobre el método derrideano vamos a decir al final de esta microclase. Acá ustedes ven 5 métodos, pero hay 2 que están en colores, son el fenomenológico y el trascendental, que están en la bibliografía, pero que no nos van a interesar ahora por nosotros, y a nosotros igual, ustedes léanlo. ¿Qué quiere decir el método analítico? La analítica va a ser la dialéctica, la primera parte de la dialéctica platónica: desmenuzar, reducir a partes mínimas. Eso quiere decir analizar. Cuando tenemos un problema complejo, necesitamos reducir a lo más simple, a lo que más fácil podamos convertir en inteligible para nuestra mente. Entonces, todos los métodos analíticos, siendo el de René Descartes el más claro, el que más ha consolidado con sus 4 reglas, que ustedes las pueden ver ahí, todos los métodos analíticos hacen eso. Dividen en partes simples. Ahora bien, nosotros nos preguntamos, ¿todos los objetos de estudio se pueden dividir en partes simples? ¿Qué hace el método dialéctico con respecto a esto? El método dialéctico es un método que tiene varios autores protagonistas importantes. El primero, que ustedes ya lo conocen, es Heráclito. El segundo es Platón. De Platón van a retomar, luego de los neoplatónicos, Hegel, y luego la dialéctica materialista, el materialismo dialéctico de Marx. Fíjense en este método. El método dialéctico considera que sobre la realidad nunca hay una sola visión y una sola explicación. Todas las realidades tienen 2 posiciones encontradas. La realidad no es homogénea. Los problemas no son homogéneos ni unificados. Siempre hay 2 posiciones. Y para Hegel, no solo la realidad era dialéctica, que ustedes ahí tienen los pasos y lo van a leer en la bibliografía, sino que también el pensamiento humano y por ende las ciencias se movían de una forma dialéctica. ¿Qué quiere decir pensar dialécticamente para nosotros? No pensar la realidad y los objetos de estudio como acríticos, sino siempre polemizar, siempre buscar una lucha, una pelea. Nuestra realidad es el resultado de 2 ideas que se contraponen, que están en contra, y que en esa lucha van a originar una nueva síntesis, ¿no es cierto? Una superación es la palabra que usa en alemán, traduciendo del alemán, digamos, Hegel. Y esa síntesis va a dar lugar a otra pelea más. Avanzando más, digamos, en el desarrollo histórico, aparece otro método
más o menos avanzando, porque en realidad la hermenéutica va a venir su nombre va a venir del dios griego Hermes, el que interpretaba el mensaje de los dioses. ¿Qué hacía Hermes? Leía el oráculo y explicaba lo que el oráculo decía a quienes consultaban. ¿Qué hacía entonces? Traducía. La hermenéutica construye un sentido y traduce, ¿no? Empieza con la exégesis de los textos sagrados, es decir, la interpretación de un texto cerrado, difícil, como es el texto dogmático de las escrituras, ¿no? De las tres principales religiones de Occidente, el cristianismo, el islam y el judaísmo tienen textos dogmáticos que necesitan ser explicados, interpretados. Por eso aparece la exégesis, lo que se llama la exégesis de los textos sagrados, la interpretación. Más adelante, ya en el siglo XX, Gadamer, un alumno de Heidegger, y que de Heidegger va a tomar el sentido el existenciario interpretativo del Dasein, va a decir Heidegger en Ser y Tiempo. Gadamer va a retomar este sentido de interpretación de la realidad constante que tiene la gnoseología humana, es decir, la conformación del pensamiento humano. Todos, Gadamer puntualmente empieza por las obras de arte, el sentido en las obras de arte, y ahí es que aplica su método en sus dos libros, Verdad y Método 1 y 2, se construye. Es decir, nuestros objetos de estudio, nuestras realidades, nuestras creaciones, se construyen un sentido, es decir, nosotros podemos construir un sentido dialógicamente con estos objetos de estudio. Hay un sentido último que se va construyendo de una manera circular. Por supuesto, peleando un poco con Heidegger, pero mucho más acá ya, yo cuando pienso más acá estoy pensando en la década de 1950, 1960, eso no es más acá para ustedes. Aparece otro método que es la deconstrucción, que por ahí lo vamos a retomar en otra clase y que es completamente diferente, ¿no? Y aparece, ahora se usa mucho esta palabra, por eso la incorporamos acá. Deconstruir es desarmar y buscar la lectura en los márgenes, en lo marginal. Y es Jacques Derrida el que pelea con la hermenéutica, propone la deconstrucción. Muy bien, no se olviden de leer la bibliografía, esto vamos a seguir desarrollándolo en las tutorías y en alguna otra clase se va a retomar. Si no leen la bibliografía no van a entender, es un estudio circular el que necesitamos ir haciendo. Hay que leer la bibliografía, hay que consultar y hacer las tareas del aula virtual y venir a las tutorías. Entonces, recordemos los dos sentidos del método filosófico, un sentido instrumental y el segundo sentido filosófico son bien diferentes, ¿no? Y los tres métodos principales que vamos a encarar nosotros en el siguiente módulo del programa, que son el método analítico, dialéctico y hermenéutico, y una yapa que es la deconstrucción derridiana. Nos vemos, nos escuchamos en la próxima. Lean la bibliografía entonces. Hasta luego.